Sean todos bienvenidos. Se nos unió Daniel también. Buenos días, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Que de acuerdo a mi registro aquí, mi calendario de avance, el día viernes, Sí, el viernes pasado, si no mal recuerdo y si me pueden confirmar sería estupendo, hablamos acerca de la estructura, los componentes y los sistemas del motor. ¿Bien? ¿Me confirman fue así o no? ¿O estoy loco? Sí, profe, fue así. Ya, excelente. Gracias, gracias. Por lo tanto, el día de hoy nos corresponde, de acuerdo a este calendario, la revisión y diagnóstico de componentes de la parte alta del motor. ¿Ya? Cuando hablamos de la parte alta hacemos referencia a la culata. Por lo tanto, vamos a ir hablando acerca de las respectivas revisiones que le hacemos a los componentes que se encuentran alojados en la culata. ¿Bien? ¿Qué componente encontramos en una culata? El árbol de leva, la válvula, el resorte válvula, ¿verdad? La culata propiamente tal, que también hay que revisarla. Entonces, de ello vamos a hablar el día de hoy. Comentarle además que lamentablemente este día viernes es feriado, por lo tanto no vamos a tener clase. Y comentarles también que en el ambiente de aprendizaje les dejé un link, sí, que dice así. Lo estoy viendo acá. Dice material académico de estudio cargado por Claudio Arana Lavé, porque hay harto material que en realidad sube INACAP. ¿Ya? Entonces yo les dejé un link ahí que dice material académico de estudio cargado por Claudio Arana Lavé. Y dice así, aquí encontrará la planificación del módulo, que es esta que yo estoy leyendo acá, esa planificación. Presentaciones utilizadas en clase, que es lo que vamos utilizando, las PPT de clase a clase, también están ahí descargables. Guías de trabajo para el desarrollo de actividades prácticas, aún no las he cargado, pero ya las voy a cargar ya en su momento para que las tengan y sepan también lo que les va a corresponder hacer cuando nos toque ir a la sede. Videos de mecánica, les dejé por ahí unos videos de funcionamiento del ensamblaje del motor. Bibliografía asociada, les dejé un libro de mecánica, la Biblia del mecánico, el Arias Paz, ¿ya? Si no me equivoco tiene 1200 páginas, así que por lectura no debiesen tener problemas. Y otros recursos importantes utilizados en el desarrollo de este módulo, ¿ya? Como por ejemplo la división entre el grupo A y el grupo B cuando nos toque ir a la sede, ¿ya? Que ya está cargada también ahí en la intranet. Así que toda esa información está disponible para ustedes para que cuando tengan un ratito libre puedan ingresar ahí al ambiente de aprendizaje y pinchar ese link que dice material académico de estudio cargado por Claudio Arana Lavé. Y ahí se va a encontrar con todo esto. ¿Bien? Eso. Bueno, faltando 3 minutitos para las 9 de la mañana. Hoy, miércoles 31 de marzo, se nos fue el mes de marzo. Vamos a dar inicio a esta, nuestra quinta clase de este año, de este semestre académico. ¿Bien? Así que prestar atención y bueno, como ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud acerca de lo que yo voy explicando, si no lo entienden o quieren aportar con algo o quieren preguntar algo relacionado a lo que estamos viendo, me levanta la manito, ya con el icono que está arriba, y así a mí me prende una lucecita amarilla aquí, con el nombre del que está levantando la manito, y yo le puedo ir dando la palabra a quien lo solicite. ¿Bien? Bienvenido, Víctor. Bienvenido. Arrancamos entonces. Llegó justito, Víctor. Para el día de hoy, entonces, componentes de la parte alta del motor o de la culata, revisión de estos componentes para un posterior diagnóstico. ¿Ya? No podemos diagnosticar acá a través de pantalla,
Aquí vamos a hablar de las revisiones y cuando vamos a la sede, en la práctica vamos a desarmar esta culata, vamos a sacar una válvula, por ejemplo, perdón, vamos a sacar una válvula, la vamos a medir y la vamos a diagnosticar. Ahí sí que vamos a hacer diagnóstico. Y ahí vamos a decir, ¿está buena o está mala? Pero fundamentadamente, ¿ya? Científicamente, a través de una medición, vamos a medir, vamos a comparar con lo que el fabricante nos dice en el manual y hacemos el diagnóstico. ¿Bien? El día de hoy solamente llegamos hasta el nivel de la revisión. ¿Cómo se revisa? Y para cerrar la clase de hoy, vamos a hacer mención a los instrumentos de medición que se utilizan en la revisión de estos componentes. Porque todo el diagnóstico mecánico de un componente está asociado a un instrumento, a una medición. Entonces yo si quiero diagnosticar si el vástago de la válvula tiene desgaste o no tiene desgaste, la tengo que medir con un micrómetro. ¿Bien? Tengo que aplicar la técnica de medición en 6 puntos distintos, a 3 alturas, en 2 posiciones, hago las 6 mediciones y comparo con el dato del fabricante. Pero necesito, como conocimiento previo, ¿verdad? Para poder enfrentarme a esa medición, necesito saber utilizar un instrumento de medición, que es el micrómetro. ¿Bien? Y así otros tantos más. Pie de metro, regla, filler, reloj comparador, alexómetro, mármol de ajuste, escuadra, goniómetro y un montón de otros instrumentos asociados a este diagnóstico mecánico, ¿ya? De componentes. Por lo tanto, es súper importante también el tema de la instrumentación. Avanzamos entonces. Componentes que vamos a estudiar el día de hoy. La culata como estructura propiamente tal, ya que se le deben hacer ciertas revisiones. El árbol de levas, ya que es el encargado a través de sus levas. Se llama árbol de levas porque tiene varias levas y cada leva tiene una función específica. ¿Ya? O la leva tiene una función específica que es empujar a la válvula. A través de esa fuerza de empuje, la válvula abre. ¿Bien? Por lo tanto, la función del árbol de leva es abrir a las válvulas o las válvulas. ¿Bien? Abrir las válvulas. Pero no es que las abra todas al mismo tiempo, porque va una leva apuntando para un lado, otra para el otro. Entonces, lo que hace este árbol de levas es abrir las válvulas, pero de una manera sincronizada. ¿Bien? Después tenemos la válvula propiamente tal, que es abierta gracias al árbol de levas, y la válvula de admisión tiene una función específica que es permitir el ingreso de aire o de mezcla, dependiendo si el motor es gasolina o es diésel, y si la válvula es de escape, permite la salida de los gases de escape hacia el exterior. Y después tenemos el resorte de la válvula. Nombre técnico de un resorte es un muelle, por lo tanto hablamos del muelle de la válvula. Y este muelle de válvula, la función es hacer cerrar a la válvula. Por lo tanto, la válvula, o a la válvula, la abre la leva, pero la cierra un resorte. ¿Bien? Entonces ahí tenemos los principales componentes que vamos a estudiar el día de hoy. Ya, la culata como estructura, el árbol de leva, la válvula y el resorte de válvula. Vamos con la culata. ¿Qué le revisamos a una culata? Si nosotros estamos haciendo un trabajo mecánico, ¿verdad? Desmontamos la culata de un motor, desarmamos todo, dejamos el árbol de leva por un lado, las válvulas por otro, todo de manera ordenada sobre un mesón. Todo, al momento de trabajar en un motor, todo lo que yo desarmo tiene un lugar y una posición. Por lo tanto, eso lo debo respetar. Si yo saco las válvulas de admisión, que son 8 en un motor, normalmente un motor de 4 cilindros, multivalvular, que tiene 16 válvulas, son 8 de admisión y 8 de escape. Esas 8 válvulas de admisión yo las saco y las dejo todas ordenadas una al lado de la otra, porque cada válvula tiene su posición. Normalmente lo que hacemos los mecánicos, buscamos un trocito de cartón, le hacemos hoyo y vamos sacando la válvula y las vamos dejando en un cartón ordenadita para que no se nos cambien de posición. ¿Bien? Y así respetamos. Y después cuando armamos, colocamos cada válvula en el lugar que corresponde. ¿Bien? Pero ya, una vez que tengo todo desarmado, tomo la culata y la reviso. ¿Qué le reviso a la culata? ¿Bien? Una de las pruebas más importantes que tengo que revisarle a la culata es la planitud. Como dice ahí, planitud de culata. Y que corresponde
a revisar la superficie inferior de la culata. Yo tomo esta culata, la saco y la doy vuelta, la coloco sobre un mesón y con la ayuda de una regla de planitud, como vemos en la lámina, coloco una regla encima, con la otra mano tomo un set de galgas, un filler, coloco la galga más delgada, la más fina, que normalmente es de 5 centésimas de milímetro, bien, lo voy a anotar ahí en el chat, ¿ya? Normalmente la galga más delgada tiene un espesor de 5 centésimas de milímetro. Selecciono esa galga con la regla y empiezo a buscar si esa galga logra traspasar hacia el otro lado. ¿Bien? Si no atraviesa en ningún punto, quiere decir que esta culata está plana. ¿Bien? Si hay en algún punto en el cual la galga logra atravesar, vamos a decir que esa culata perdió la planitud y presenta una deformación. ¿Bien? Esa deformación recibe el nombre de alabeo. Bien, también lo voy a anotar en el chat para que vayan tomando nota de estos conceptos. Bien. Esa deformación entonces de esta planitud recibe el nombre de alabeo. Entonces lo que yo estoy comprobando es si esta culata está plana o presenta alabeo. El alabeo máximo permitido, así de norma general, es que atraviese la galga de 5 centésimas. ¿Bien? Entonces yo coloco la regla, busco con la del 5, sí, pasó, ¿ya? Listo, sigo buscando. Luego selecciono la segunda galga, la de 10, ¿verdad? Busco si atraviesa, y si no pasa la galga de 10, vamos a decir, ah, la culata todavía está buena, ¿verdad? Todavía puede volver a ser montada en estas mismas condiciones. En cambio, si la galga de 10 atraviesa, nosotros vamos a decir, ah, esta culata ya está mala, ¿no es cierto? Hay que mandarla a la rectificadora. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace la rectificadora? Le rectifica la superficie, le hace un cepillado. ¿Para qué? Para volver a dejarla plana. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la importancia de que la superficie de esta culata esté plana? De que esta culata va montada sobre el bloque de cilindro. Por lo tanto, si yo la monto sobre el bloque de cilindro, ¿verdad? Debo generar el cierre hermético ahí. De lo contrario, si esto no cierra herméticamente y queda levantado ahí, cuando el pistón suba en compresión, la presión se va a salir hacia el exterior. Entonces necesita estar plano. Así como necesita estar plana la superficie inferior de la culata, necesita estar plana también la superficie superior del bloque. ¿Bien? Por lo tanto, esta comprobación de planitud también la puedo hacer en la superficie superior del bloque de cilindro. ¿Bien? Eso en relación a esta comprobación de la planitud. Agregar además que la regla yo la voy poniendo en distintas posiciones. ¿Bien? Y en las distintas posiciones que voy colocando la regla, voy comprobando con el file si este pasa o no pasa. ¿Bien? Eso. Otra comprobación que le podemos hacer a esta culata es medirle la altura total, que también la especifica el fabricante. ¿Ya? Por ejemplo, después de que esta culata yo la saqué del motor, verifiqué con el filler y encontré que estaba torcida y la mandé a la rectificadora, me la entregaron rectificada y plana, la superficie, la coloco en el motor, a los 2 años vuelvo a sacar esa culata, vuelvo a comprobarla y vuelve a estar torcida y la vuelvo a mandar a la rectificadora y la vuelven a cepillar, esta culata va a ir perdiendo altura, perdiendo altura, perdiendo altura. Pero no se puede rectificar eternamente. Por lo tanto, el fabricante determina cuánto es la altura mínima que puede tener la culata. ¿Bien? Y eso yo lo tengo que respetar. Por lo tanto, antes de mandar una culata a la rectificadora, le mido la altura y compruebo con el dato del fabricante si esta culata aún me permite rectificarla. Porque si no me permite rectificarla, ¿verdad? Porque ya está en la altura mínima y presenta la veo, y yo la tomo y la mando a la rectificadora la va a rectificar, pues me la va a entregar plana y me va a cobrar por eso, pero yo la voy a poner en el vehículo y al tener menos altura de lo que el fabricante dice, el motor va a tener un mal funcionamiento. ¿Ya? ¿Qué problemas
de funcionamiento se producen a causa de que la culata quedó más baja. Bien, detonaciones, vibraciones, golpeteos, mal funcionamiento, se recalienta el motor, ya va a quedar funcionando de manera defectuosa. Bien, esta culata. Por lo tanto, se hace súper importante antes de tomar esa culata y mandarla, así como a la rápida y a la loca, comprobar la altura, buscar el dato y determinar si esto aún permite ser rectificada o no. Bien. Esas son las dos comprobaciones más importantes que nosotros podemos hablar de una culata. Bien. Existen otras comprobaciones adicionales con otros equipos, puede hacerle una prueba de presión, con líquido refrigerante caliente o con agua caliente, sellando todos los pasos. Hay pruebas que hacen en la rectificadora para comprobar el estado interno, digamos, de esta culata. Pero yo como mecánico en el taller saco una culata, lo más importante es que esta culata presente esta planitud. ¿Bien? Y si está plana, súper. Si perdió esa planitud y tiene alabeo, y yo quiero saber si se puede rectificar o no, le compruebo la altura. ¿Bien? Son como las dos grandes comprobaciones que yo, mecánico automotriz, en el taller, le puedo hacer. ¿Bien? Víctor nos dice ahí, ¿se puede traspasar el aceite? Por efecto de altura, no, no. Cuando se deforma, sí. Cuando presenta alabeo la culata, cuando queda torcida, claro, eso nos va a favorecer que se nos mezclen los fluidos, el aceite con el agua, que entre aceite a la cámara de combustión, o que entre agua a la cámara de combustión, o que la compresión de la cámara de combustión se vaya al refrigerante, que la compresión se vaya al aceite, en fin, ahí se producen distintos problemas asociados dependiendo dónde está la deformación. Bien. Veamos el árbol de levas ahora. ¿Qué le podemos revisar a este árbol de levas? ¿Ya? Puedo comprobar la alzada de la leva. ¿Bien? Medirle la alzada a la leva. Y lo importante de esta comprobación es que esa alzada sea igual en todas las levas. ¿Ya? No en todas, pero sí en todas las de admisión deben ser iguales y en todas las de escape deben ser iguales. Y si tenemos un único árbol de leva para admisión, escape, debo fijarme, ¿verdad?, en que todas las de admisión deben medir lo mismo y todas las de escape deben medir lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es la alzada? La alzada es la altura que tiene la leva de cuánto empuja a la válvula. Y que ahí la imagen del lado izquierdo lo representa con la letra A. Corresponde a la distancia que existe entre la circunferencia base de una leva y el punto máximo que se llama cresta. ¿Bien? Así se compone una leva. La leva tiene una circunferencia base, ¿ya? Y desde ese punto hasta la cresta, que es el punto máximo, eso es la alzada. ¿Bien? Distancia entonces que existe entre la circunferencia base y la cresta. Y para poder medir cuánto es la alzada de una leva, necesito del instrumento que aparece ahí en la imagen del lado derecho, que es un reloj comparador con una base magnética. ¿Bien? ¿Qué significa que tenga una base magnética? Que la base va a tener un imán que yo puedo energizar y al momento de energizar esa base se pega, se adhiere a la superficie por el imán que tiene, ¿ya? Y no se mueve y así el reloj queda fijo en el lugar donde vamos a utilizarlo. ¿Bien? Ese reloj va a quedar de tope en la leva y ahora yo giro el árbol de leva y la leva va a atravesar por ahí, ¿verdad? Y voy a poder medir en las agujas, ¿ya? En las agujas del reloj, tiene dos, tiene un cuadrante milimétrico y un cuadrante centesimal. Voy a poder interpretar en las agujas cuánto es la alzada de esta leva. Si no tengo un reloj comparador, ¿cómo puedo medir esa alzada? También puedo hacerlo con la ayuda de un micrómetro. Un segundito que voy a cerrar la cortina acá. Molesta mucho el sol. Ahí. Bien. Si no tengo un reloj comparador, puedo hacerlo con un micrómetro. ¿Ya? ¿Y cómo puedo hacerlo? Fácil, mido la altura de la leva. Ya, supongamos que la altura de esa leva total es 20 milímetros.
20, no, más. 50 milímetros. 5 centímetros. ¿Bien? 50 milímetros. Y el ancho de la leva, ¿verdad? Después lo mido con el mismo micrómetro, mido el ancho y tiene 40 milímetros. Y hago una resta. 50 menos 40, 10. Entonces, esa diferencia que tiene es la alzada. Y como les decía al inicio, lo importante de esta medición es que todas las levas de admisión deben medir lo mismo, deben tener la misma alzada. ¿Por qué? ¿Ya? Preguntémonos por qué. Eso tiene que tener una justificación también. Porque si una alzada es mayor que la otra, quiere decir que existirá una válvula que va a ser empujada en mayor cantidad que otra. Por lo tanto, va a haber una válvula que va a abrir más que otra. Y si yo a un cilindro le abro más la válvula de admisión que a otro, le voy a permitir que ingrese mayor aire o mayor mezcla. ¿Ya? Y si eso ocurre, en un cilindro va a existir una combustión mayor que en otro. Por ende, el motor va a comenzar a trabajar desequilibrado, desbalanceado, en donde la combustión de uno es muy fuerte y la combustión del otro no tanto. Entonces este motor no va a trabajar parejito, sino que va a trabajar disparejo, ¿verdad? Y al trabajar disparejo va a vibrar, yo lo voy a acelerar, va a subir, va a acelerar vibrando, no se le va a quitar esta vibración, puede asociarse también después a golpeteos posteriores, no va a tener un buen funcionamiento. ¿Ya? Con algo tan sencillo como que la alzada de una leva es distinta a la del resto. ¿Ya? Así que es una comprobación súper importante. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Bueno, así como se puede medir la leva, también se puede medir el descanso del árbol de leva. ¿Qué es el descanso? Es el lugar donde se afirma. ¿Ya? El leva se pone en la culata y sobre el árbol de leva se le ponen unas bancadas de leva, ¿sí? Unas tapitas con dos pernitos, ¿sí? Es una especie de arco. ¿Sí? Y esa bancada roza en el descanso del leva. El leva tiene distintos descansos, normalmente 4 o 5 descansos en distintos puntos que lo afirman a la culata. Entonces este leva de tanto rozar ahí adentro, ¿verdad? Se puede ir gastando. Para comprobar ese desgaste, le mido el diámetro exterior del descanso en el árbol de leva con un micrómetro. Y ese dato también lo compruebo con lo que dice o establece el fabricante en el manual. ¿Ya? En el manual, el fabricante de este motor me va a establecer cuánto es el diámetro mínimo que puede tener ese leva. O sea, cuánto es lo que se puede gastar. No sé, de fábrica ese diámetro son 45 milímetros y se puede gastar hasta medio milímetro. Entonces se puede medir hasta 44,50, por ejemplo. Entonces yo voy y lo mido. Mide 44,54, todavía está bueno, ¿verdad? Mido otro 44,48 y va a decir, no, este está malo, ¿no es cierto? Está malo. Entonces todas las mediciones que vamos a hacer ahí en cada uno de los descansos, normalmente se hacen 2 mediciones por cada descanso a 90 grados, una de arriba abajo, la otra de izquierda a derecha. Hago 2 medidas en cada uno de los descansos. Si tiene 5 descansos, ¿verdad? Son 10 mediciones distintas. Y todas esas mediciones, ninguna debe sobrepasar el diámetro mínimo que el fabricante estipula en el manual. Eso en relación al árbol de leva. Entonces le revisamos la alzada y el diámetro de los descansos. Vámonos a la válvula ahora. ¿Qué le podemos revisar a las válvulas del motor? Independiente sea de admisión o sea de escape. ¿Qué le podemos revisar? Primera revisión a la válvula, el diámetro del vástago. ¿Ya? Vamos a partir desde lo más básico. La válvula, que la vemos ahí en la imagen central, ¿ya? La válvula se compone de 2 partes, del vástago y abajo la cabeza. ¿Bien? Vástago y cabeza. Y normalmente están construidos en materiales distintos.
porque el vástago debe ser capaz de soportar la fricción al subir y bajar y deslizarse al interior de la guía, y la cabeza debe ser capaz de soportar el calor de la cámara de combustión. Por lo tanto, están sometidos a esfuerzos térmicos y físicos distintos, ¿ya? O mecánicos y térmicos distintos. El vástago mayor esfuerzo mecánico, la cabeza mayor esfuerzo térmico. ¿Bien? Entonces, el vástago de la válvula lo podemos revisar. ¿Qué le va a ocurrir al vástago? Como está en un roce constante hacia arriba y hacia abajo, se puede gastar. Entonces necesitamos comprobar ese desgaste. ¿Cómo le comprobamos ese desgaste? Midiendo el diámetro. ¿Bien? Para la medición del diámetro se hacen 6 mediciones del vástago. Como lo indica la imagen del lado izquierdo, ¿ya? Del lado izquierdo, se realizan 3 mediciones a distintas alturas en el vástago. Abajo, al centro y arriba. ¿Bien? Está indicado con las flechas por los costados. ¿Bien? Y sobre esa imagen arriba aparece una especie de cruz que nos dice que se realizan 2 mediciones por cada una de estas alturas. 1, 2. Por lo tanto, no sé si me miran ahí en la camarita del computador, pero si esto fuera una válvula, yo la mido ahí, 1, y la mido 2 acá. ¿Bien? Arriba. Después me cambio al centro y mido 1, 2. Y después me cambio abajo y hago 1, 2. ¿Bien? Y eso da un total de 6 medidas en este diámetro de una válvula. ¿Bien? Para la medición, para la comprobación del desgaste del diámetro del vástago, necesito de un micrómetro. ¿Bien? Como lo vemos en la imagen izquierda ahí y también en la imagen del lado derecho. ¿Bien? Con la ayuda de un micrómetro, entonces, hago la lectura de cuánto mide el diámetro exterior del vástago de esta válvula, arriba, al centro, abajo, en 2 posiciones, y esas 6 medidas después las comparo con lo que el fabricante me dice que debe medir el vástago de esa válvula. ¿Bien? Y con eso hago el diagnóstico. Y digo, esta válvula está buena, está dentro del dato del fabricante. No, esta válvula está mala, ¿verdad? Excede el máximo que el fabricante indica. ¿Bien? Podemos comprobar también la deformación del vástago de la válvula, que se haya torcido el vástago. Y para ello vamos a utilizar 2 soportes, como los vemos ahí en la imagen, para colocar una válvula acostada y poder girarla. ¿Bien? Girar esta válvula. Y en el centro del vástago vamos a colocar el reloj comparador. Entonces al girarlo, la aguja del reloj debe estar quieta, no se debe mover para ningún lado. Si yo giro la válvula y la aguja no se mueve, vamos a decir que el vástago de esta válvula, ¿verdad?, está derecho aún, está recto, no presenta deformación. Pero si yo giro la válvula, montada en esos descansos, giro la válvula y la aguja del reloj hace un vaivén, ¿verdad?, quiere decir que el vástago está subiendo y bajando al momento de girarlo. Por lo tanto, vamos a afirmar que esta válvula presenta una deformación, o sea que el vástago tiene alabeo. ¿Bien? 2 comprobaciones llevamos ya entonces de esta válvula: el desgaste del vástago y la deformación del vástago. ¿Qué otra comprobación le hacemos a la válvula? Comprobamos la deformación de la cabeza de la válvula. Mantenemos esta válvula acostada, ¿bien?, en este soporte, y ahora colocamos el palpador, la aguja del reloj, no en el vástago, sino que la colocamos en la cabeza. Y giramos la válvula. Lo mismo. Si la aguja del reloj permanece quieta, quiere decir que la cabeza no tiene deformación. Si al momento de girar la válvula, la aguja del reloj hace un vaivén, quiere decir que la cabeza está subiendo y bajando, por lo tanto, la cabeza de esta válvula
tiene una deformación. ¿Ven? Ahí llevamos 3 comprobaciones para la valvulita. Cuarta comprobación a la válvula. La holgura, el juego, ¿verdad? La distancia que existe entre el vástago de la válvula y la guía de válvula. La guía de válvula es por donde se desliza hacia arriba y hacia abajo la válvula. Bien. Por lo tanto, yo puedo montar esta válvula en el vástago, ahí, perdón, puedo montar esta válvula en la guía de válvula y comprobar cuánto es la holgura que existe ahí al interior. ¿Bien? Para ello, como muestra la imagen del lado izquierdo, yo coloco la válvula al interior de su guía y la muevo lateralmente, como indica el sentido de las flechas que aparecen ahí. Muevo esta válvula lateralmente. Y ese movimiento que va a tener es equivalente a la holgura que existe entre el vástago y la guía, que en un vehículo anda alrededor de 15 centésimas más o menos, esa holgura que existe entre sus componentes. Y eso lo compruebo con un reloj comparador, como lo muestra la imagen del lado derecho. Instalo un reloj comparador, energizo la base magnética para que no se mueva y coloco el reloj comparador, el palpador del relojito, como aparece ahí, en contacto con la cabeza de la válvula y hago este vaivén, pues hago este movimiento de la válvula. Y ese movimiento de la válvula se va a ver representado en las agujas del reloj y me va a indicar cuánto es la holgura que existe ahí entre esos dos componentes. ¿Bien? Como les decía yo, normalmente esa holgura que existe ahí entre esos componentes es alrededor de 10 a 15 centésimas de milímetro, ¿ya? Cuando está en perfecto estado. Y de ahí crece claramente porque se empieza a gastar. Ahora, normalmente se gasta la guía de válvula y no el vástago de la válvula. ¿Bien? Quien asume el desgaste producto de ese roce que hay ahí es la guía de válvula. Bien, ahí tenemos nuestra cuarta comprobación de la válvula. Y tenemos uno más acá, ¿ya? Que corresponde a el control del hundimiento de la válvula. Cada vez que yo desmonto una válvula y después la vuelvo a montar, o cambio una válvula porque hay una válvula que se quebró y coloco una válvula nueva, ¿verdad? Debo comprobar el hundimiento de la válvula, que corresponde a la distancia que existe entre la superficie de la culata y donde quedó alojada la cabeza de la válvula. ¿Bien? Esa distancia, si queda más abajo, queda más arriba la válvula, se le llama hundimiento. Y el hundimiento de la válvula de admisión del cilindro 1 debe ser igual al hundimiento de la válvula de admisión del cilindro 2 y debe ser igual al hundimiento de la válvula de admisión del cilindro 3 y debe ser igual al hundimiento de la válvula de admisión del cilindro 4. ¿Bien? Todas deben tener el mismo hundimiento. ¿Por qué? Porque si hay una que queda más arriba que el resto, va a variar el volumen de la cámara de combustión. Y si varía el volumen de la cámara de combustión, va a variar la relación de compresión. Si varía la relación de compresión, varía la presión de combustión, varía la energía entregada producto de la combustión, varía la potencia que genera ese cilindro, por lo tanto volvemos a lo mismo que explicábamos hace unos instantes atrás, en donde este motor va a trabajar de una forma desbalanceada, desequilibrada, porque en uno vamos a tener más fuerza que en otro. ¿Sí? Entonces debo controlar yo, con la ayuda de este mismo reloj, de este reloj comparador, cuánto es el hundimiento de la válvula del cilindro 1, del cilindro 2, del 3 y del 4. ¿Sí? Para todas las válvulas de admisión el mismo, para todas las válvulas de escape el mismo. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra quinta comprobación a la válvula. Y llegamos hasta ahí. 5 entonces. Recapitulamos. A la válvula
le podemos controlar el desgaste del vástago, la deformación del vástago, la deformación de la cabeza de la válvula. Podemos comprobar también la holgura que existe entre el vástago y la guía de válvula. Y controlamos también el hundimiento de la válvula. Bien, 5 comprobaciones que hacemos nosotros con la ayuda de reloj comparador y micrómetro, ya, para esta válvula. Bien. Independiente sea de admisión o escape. Vámonos ahora al resorte de válvula, que es el encargado de permitir que la válvula cierre, ¿ya? Que mantenga la hermeticidad. El árbol de leva la hace abrir y después el resorte la hace cerrar, por lo tanto el responsable de que esta válvula cierre bien, selle, ¿verdad? Es este resorte. ¿Qué le comprobamos al resorte de la válvula? La altura del resorte, nos dice ahí, altura del muelle en vacío. ¿Qué significa en vacío? Entre paréntesis ahí yo le coloqué sin carga, ¿ya? Sin hacerle una carga, sin apretarlo, porque como es un resorte, si yo lo aprieto va a cambiar su altura. Para poder medir los resortes se utiliza el instrumento que vemos en la lámina. Bien, ese instrumento que vemos ahí en la lámina recibe el nombre de dinamómetro de resorte. Dinamómetro de resortes. Y se coloca el resorte, como aparece ahí indicado con el número 1, se coloca el resorte entre estas dos bases, abajo y arriba, y la base superior está unida a la manilla que vemos por el lado derecho, y yo le puedo ejercer carga. Manualmente yo le puedo ejercer carga. ¿Cuánta carga le puedo ejercer? ¿O cuánto es la carga que le estoy ejerciendo si yo hago carga ahí? Lo indica el reloj que tiene en la parte frontal abajo. Me indica cuántos kilogramos de carga estoy aplicando. ¿Bien? Entonces la primera medición que nos dice acá, o la primera comprobación que yo le hago a un resorte, es medir su altura sin carga. Coloco el resorte ahí, ajusto esta manilla que solo tope ahí encima, nada más, que solo tope, que la aguja abajo en el reloj se mantenga en 0, porque sin carga, y compruebo cuánto es la altura que tiene ese resorte. Bien, compruebo cuánto es esa altura. Y comparo ese dato o esa medición con el dato que el fabricante indica en el manual. Después que yo mido este resorte, la altura de este resorte sin carga, ahora debo medirla con carga. Bien, acá la imagen del lado izquierdo me dice que la altura B correspondería a la altura de este resorte en vacío, que la altura B1 corresponde a la altura bajo una carga pequeña, digamos, y la altura B2 corresponde cuando yo le ejerzo harta carga a este resorte. ¿Y cuánta carga le debo ejercer para esa comprobación? También aparece en el manual. Si en el manual del fabricante dice que yo debo medir el resorte de válvula, por ejemplo, sin carga, y después lo debo medir con 20 kilogramos de fuerza, hago 20 kilogramos de fuerza y veo cuánto mide. Y me dice después que debo volver a medirlo, pero ahora con 35 kilogramos de fuerza, le hago 35 kilogramos de fuerza, ¿verdad? Con la mano, harta fuerza, y compruebo cuánto es la altura de este resorte. ¿Qué conseguimos con esto? Con medir la altura del resorte sin carga, con una carga 1, con una carga 2, estamos comprobando el comportamiento de ese resorte. ¿Bien? Porque no todos los resortes se comportan de la misma manera. Hay resortes que tienen mayor tensión, otros menor tensión, dependiendo del material en el que está construido, de cuánto sea el diámetro del resorte, si es más grande, ¿verdad?, de diámetro, si es más pequeño, si el hilo, ¿verdad?, o el cable de este resorte también es más grueso o es más delgado. Entonces son distintos factores que inciden en la elasticidad de este resorte. Por ende, hay resortes que podemos decir tienen un mayor grado elástico y otros resortes que tienen un menor grado elástico, ¿ya? Y lo que nosotros necesitamos asegurarnos con estas comprobaciones de cómo se comporta el resorte es que todos los resortes de la culata se comporten de la misma manera. ¿Para qué? Para que
la válvula de admisión 1 le tome encerrar, no sé, 3 décimas de segundo, y a la válvula de admisión del cilindro 2 le tome encerrar, ¿verdad?, las mismas 3 décimas de segundo. ¿Bien? O sea, que todas las válvulas cierren a la misma velocidad y les tome el mismo tiempo en cerrar. Y no que una válvula cierre más rápido que otra o más lento que otra. ¿Bien? Entonces eso es lo que nos estamos asegurando con comprobar el comportamiento elástico de todos estos resortes de válvula. ¿Bien? Medimos la altura entonces con carga, sin carga y posteriormente con carga. ¿Qué más le podemos comprobar a este resorte? Decía yo entonces la elasticidad, que eso es lo que estamos comprobando, pero eso va a cambiar dependiendo del diámetro que tenga en la parte superior el resorte, el diámetro que tenga en la parte inferior. Bien, en la parte superior lo llama ahí C, esta imagen, el diámetro inferior del resorte, E, o el diámetro del cable o del hilo del resorte, que corresponde a D. Bien, también son comprobaciones que aparecen en un manual, por ejemplo. ¿Qué más le comprobamos al resorte? El paralelismo o la rectitud. ¿Ya? El resorte debe mantener su paralelismo, debe mantenerse recto. Y para ello yo busco una escuadra, una regla, ¿verdad? Una regla escuadra. Coloco el resorte al lado y giro el resorte. ¿Ya? Si el resorte se mantiene pegado, ¿verdad?, en contacto en la parte superior e inferior con la escuadra, vamos a decir que este resorte mantiene su rectitud. ¿Ya? Si nosotros al momento de girar el resorte se aleja y se acerca a la escuadra, quiere decir que perdió su rectitud, ¿ya? Se deformó. Y eso no es beneficioso para el trabajo de la válvula, puesto que la carga del resorte o la fuerza del resorte cuando haga cerrar a la válvula no la va a hacer hacia arriba, sino que la va a hacer dependiendo hacia el lado, hacia donde esté inclinado este resorte. ¿Ya? Idealmente, para esta comprobación, se busca realizarla sobre una superficie plana. Entonces, idealmente la vamos a realizar sobre un mármol de ajuste. ¿No? Un mármol de ajuste es un trozo de mármol que se utiliza en los talleres, un instrumento de medición, es un trozo de mármol que está liso en la parte superior, está completamente plano en la parte superior. Bien. Entonces vamos a ese mármol, colocamos el resorte, colocamos la escuadra y comprobamos, ¿verdad?, girando el resorte, que este mantenga el contacto en todo momento con la escuadra. Y con eso revisamos la rectitud. Bien. Ahí tenemos entonces, ya, ahí terminamos. Ahí tenemos entonces las comprobaciones para este resorte. Dijimos, altura sin carga, altura con carga, ¿verdad? Diámetro superior, diámetro inferior, diámetro del cable y el paralelismo o la rectitud de este resorte de válvula. Y con todo eso hacemos un diagnóstico final de si esos resortes están en condiciones de ser montados nuevamente en esa culata o simplemente hay que cambiarlos. ¿Ya? Un dato importante en relación a los resortes: si hay uno que está fuera de rango, uno que está fuera de rango, dependiendo de lo que diga el manual del fabricante, se cambian todos. ¿Bien? No puedo cambiar solo el que está fuera de rango. Si yo solo cambio el que está fuera de rango y compro un resorte y monto un resorte nuevo y los demás están todos usados, vamos a seguir fuera de rango porque hay uno que está nuevo y que tiene una tensión distinta al resto. Así que se cambian todos. Si hay uno fuera de rango, se cambian todos. Y para ir terminando el día de hoy, instrumentos de medición que se utilizan en este diagnóstico, ¿verdad?, en esta revisión, en este control de los componentes de la culata. Y vemos acá en las imágenes la regla de planitud para el tema de la superficie de la culata
El reloj comparador al lado de ella, con esta base magnética para la deformación del vástago, para controlar la alzada de leva, para controlar la deformación de la cabeza de una válvula, la holgura que existe entre una válvula y la guía. Ahí utilizamos este reloj comparador. Siguiendo hacia el lado, tenemos el filler, que también lo vamos a utilizar para el control de la planitud. Sobre el filler tenemos el pie de metro, bien, que lo vamos a utilizar para el control de la altura de la culata. Bien. Debajo del filler tenemos, ahí sobre el logo INACAP en la lámina, tenemos este dinamómetro de resorte para el control de cómo se comporta elásticamente el resorte de válvula. Al lado izquierdo de él tenemos este mármol de ajuste, ya esta superficie plana, para poder hacer las comprobaciones de rectitud del muelle, con la ayuda de la escuadra que tenemos ahí al lado izquierdo de este mármol de ajuste. Y siguiendo en esa línea, al lado izquierdo de la escuadra tenemos un micrómetro de exterior, que nos va a servir para controlar el vástago de la válvula, para controlar la alzada de la leva, los descansos del leva, ¿bien? Para hacer distintas comprobaciones, este micrómetro de exterior. Por lo tanto, como ya pueden apreciar, dentro de las competencias que usted debe adquirir en este módulo de mecánica de servicio técnico, está asociado además de aprender mecánica en su fundamento, en cómo funciona un motor, va a estar muy asociado a la experiencia práctica, a la utilización de instrumentos de medición y a través de la técnica para poder lograr un diagnóstico certero a través de la utilización de estos instrumentos, sumado a la interpretación de lo que nos diga siempre el manual del fabricante. ¿Bien? Cada vez que nosotros vamos a taller y trabajemos, por ejemplo, cuando nos toque ir al taller ahora, una vez que pase, digamos, el tema de las cuarentenas y nos toque ir al taller, vamos a presentarnos con una guía de trabajo que nos va a decir lo que debemos hacer, nos va a ir guiando, para eso es una guía, nos va a ir guiando este aprendizaje. Vamos a tener todos los instrumentos de medición a disposición para poder medir. Vamos a tener herramientas y un motor para poder desarmar ese motor, medir los componentes, registrar esas mediciones en la guía, pero además de ello vamos a tener el manual del motor para poder buscar el dato técnico en ese manual y decir, esta válvula se encuentra en buenas condiciones o esta válvula está mala porque excede el dato del fabricante, que es tanto y mide tanto. ¿Bien? Porque esa es la única forma que tenemos nosotros de manera científica, esa es la única forma, no hay otra, de manera científica, de afirmar o de negar que una pieza está buena o está mala mecánicamente hablando. ¿Bien? Lo demás, otras técnicas asociadas a experiencias de mecánico en los talleres, de mirar una pieza y decir, no, esta está buena, eso para nosotros al menos no corre. Ya nosotros vamos siempre en pos de la fundamentación técnica de lo que dice el fabricante. Bien, eso tenemos para hoy entonces. ¿Dudas, consultas, muchachos, inquietudes? No, profe, por mi parte, ninguna. Brian, creo que Mi fue el parte Carlos. tampoco, profe. Gracias, Carlos. Creo que el anterior fue Brian, no alcancé a ver. Sí, profe, yo le dije que no tenía ninguna duda. Ya, ninguna Por mi duda. parte, Gracias. profe, yo tengo una duda chiquitita. Dale, Daniel, te escuchamos. Sobre la alzada de la leva en la cresta, ¿tienen una medida estándar No, o cada fabricante tiene su tipo de medida? cada fabricante en cada motor establece una alzada distinta. Sí. Ya, ese era. Este, A profe. nivel de competición se utiliza harto esa modificación, se hace harto eso, se modifican las alzadas. ¿Ya?
Por ejemplo, los que les gusta el potenciar y modificar, normalmente se modifican las alzadas de las levas. Profe, ¿eso tiene que ver con Profe, el mapeo del mapa? No, no necesariamente. Cuando hablamos de mapeo, nosotros lo que hacemos, bueno, no nosotros, porque yo no lo hago, lo que se hace es modificar las características, parámetros a nivel de unidad de control. ¿Bien? Cuando se modifican las alzadas de las levas, lo que cambia es el tiempo de apertura de la válvula. Por lo tanto, la válvula puede permanecer más tiempo si yo le coloco un flanco más largo. El flanco el flanco de la leva corresponde a la distancia que existe entre la circunferencia base y la cresta, la distancia, pero en diagonal, no altura, no alzada. El flanco es la diagonal. Por lo tanto, si yo cambio la alzada, alargo el flanco. Y alargar el flanco voy a tener más tiempo la válvula abierta. ¿Bien? Por lo tanto, voy a permitir mayor tiempo de apertura de la válvula, voy a permitir que se cargue más. Si yo la alargo y si yo la corto, voy a permitir que la válvula esté o se encuentre menos tiempo abierta. Y ahí voy modificando las características de funcionamiento de este motor. Y va a depender, pues si yo tengo un turbo que mete el aire a presión, no se hace tan necesario el tener más tiempo la válvula abierta, pero si trabajo en un motor aspirado, no con un turbo, quizás sí se me va a hacer más necesario tenerle la válvula abierta para que el motor respire mejor. ¿Ya? Ahora, entendamos también que mientras más abra la válvula mientras más la abra, en un motor aspirado, el motor respira más aliviado, hace menos esfuerzo en aspirar el aire. Si la válvula abre poquito, el motor, ¿verdad?, le cuesta más llenarse de aire o de mezcla en fase de admisión. Le cuesta ese llenado de cilindro, así se llama, el llenado de cilindro. Eso en relación a la alzada. Brian. profe, sí, yo tengo una duda. ¿Qué produce, hagamos que si ya una... esa lo que esté... se me olvidó el nombre, profe, ¿qué es lo que está hablando de la admisión? ¿Qué pasa si esa está más corta o más larga? ¿Qué sucede en el motor? En el motor, a ver, cuando terminemos de ver componentes, nosotros vamos a ver unos cálculos. El cálculo más básico que uno le hace a un motor es calcular su cilindrada. La cilindrada corresponde a cuánto es el volumen de aire o de mezcla que el pistón es capaz de aspirar en ciclo de admisión, en una carrera de descenso en fase de admisión. El pistón está en el punto muerto superior, se abre la válvula de admisión y el pistón baja una carrera. Llega al punto muerto inferior, ¿verdad? Y se cierra la válvula de admisión, por lo tanto ahí podemos calcular cuánto es lo que aspiró ese motor. Bien, eso es un cálculo básico. El segundo cálculo básico es la relación de compresión y que viene dado por el segundo ciclo. Después que aspiró un cierto volumen, en cuánto es capaz de comprimir ese volumen que aspiró anteriormente. Y eso se llama relación de compresión. Después salta la chispa en los electrodos de la bujía. Y ahí se produce la combustión. Y producto de esa combustión hay una liberación de energía. Producto de esa liberación de energía hay una fuerza que se ejerce sobre el pistón. Y el pistón, al ejercer fuerza, camina hacia abajo. ¿Verdad? O se desplaza hacia abajo, no camina, se desplaza hacia abajo. Y ahí podemos calcular cuánto es el trabajo que desarrolla ese pistón. El trabajo. Si a ese trabajo le calculamos, le sumamos el factor tiempo y consideramos el factor tiempo y decimos, ya, existió una fuerza y se desplazó una distancia, por lo tanto desarrolló un trabajo, pero ¿en cuánto tiempo lo hizo? Ya, si le sumamos a ese factor tiempo, podemos calcular cuánto es la potencia que desarrolló el pistón. ¿Bien? Y como este pistón se está desplazando hacia abajo, la biela, abajo, en la muñequilla del cigüeñal, está haciendo una fuerza en el cigüeñal para que éste gire
ahí podemos calcular cuánto es el torque que genera el motor. Todo eso, cilindrada, relación de compresión, trabajo, potencia y torque, todo eso se va a ver afectado si yo tengo una apertura de válvula mayor o menor. Porque si yo tengo una apertura mayor, voy a tener mayor cubicaje. Si yo tengo una apertura menor, el cilindro le va a costar llenarse. Va a existir un llenado cilindro deficiente. Bien, no va a alcanzar el máximo de llenado. Por ende va a cambiar la relación de compresión, va a cambiar el trabajo, va a cambiar la potencia, va a cambiar el torque. ¿Me expliqué, Brian, o no? Sí, profe, muchas gracias. Bien, eso se nos viene, ¿eh? Se nos vienen esos cálculos. Se nos vienen en 2 clases más. Porque nos queda, la próxima clase sería revisión y diagnóstico de los componentes de la parte baja. Ya, el pistón, los anillos, el cigüeñal, las bancadas, el bloque. Y después de eso, cálculo de cilindrada, relación de compresión. A la clase siguiente, cálculo de trabajo, potencia y torque. ¿Ya? Así que se nos vienen esos cálculos. Hay que tener la calculadora a mano, el cuadernito, el lápiz, porque ahí vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? O van a hacer ustedes. Yo les voy a proponer ejercicios y ustedes van a tener que hacerlo. Bien, pues si no hay más dudas, no hay más consultas, muchachos. Comienzo yo desde ya a despedirme. Vamos a dejar hasta acá la transmisión. Desearles que tengan una buena jornada. Que tengan un buen término de semana. Les queda solo un día de estudio, mañana jueves. Igual, profe, Eh, disfrute las y el- pequeñas Semana eso. Santa. Y viernes, sábado y domingo, tómenselo como quieran, como descanso, como introspección, tómenselo como reflexión, valoren a su gente, valoren a los amigos, a la familia, lo esencial, el respirar tranquilo, que es súper importante hoy día, el poder respirar. Hay mucha gente enferma, mucha gente que está sufriendo con la pandemia, así que los invito a que tomen distancia ahí y que puedan meditar, puedan reflexionar, conectarse en que ustedes crean, ¿ya? Cómo vean a Dios, cómo vean el universo, la energía, qué sé yo. ¿Ya, muchachos? Así que estén muy bien, un abrazo a la distancia Yo, y nos profe, vemos en la próxima hablando. clase. Chao, Chao, chao. chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe, nos vemos, que chao, tenga una buena chao. semana. Gracias.